Bienvenidos a la clase número 21 de la materia Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial 1 de la carrera Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de sensores. En esta clase veremos lo que son los sensores termoeléctricos, algunos ejemplos y la bibliografía relacionada con el tema. Los sensores termoeléctricos permiten generar una corriente eléctrica a partir de un cambio en la temperatura. Su principio de funcionamiento está basado en tres efectos: el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el efecto Thomson, los que dan lugar al teorema fundamental de la termoelectricidad. A partir de ellos nace lo que se conoce como el termopar, el cual es un dispositivo formado por la unión firme de dos metales distintos y homogéneos que forman un circuito. El efecto Seebeck dice que si se tienen dos conductores diferentes A y B, formando un circuito cerrado, y una de las uniones está a una temperatura T1 y la otra a una temperatura T2, aparece una fuerza termoelectromotriz que da lugar a la circulación de una corriente que se mantiene mientras las temperaturas siguen siendo diferentes. En caso de que el circuito se abra, va a aparecer una tensión entre los terminales. En el dibujo aparecen los dos conductores, el conductor A y el conductor B, y tienen dos uniones, una unión a la izquierda, otra unión a la derecha, marcado con los puntos. Observamos que si la unión del lado izquierdo está a una temperatura T y de alguna manera cambiamos la temperatura de la unión del lado derecho, se debe manifestar una corriente. Y en caso de que ese circuito se abra, por alguna razón va a aparecer un voltaje. El efecto Peltier dice que si se hace circular una corriente constante por un conductor en el que uno de los extremos se mantiene a una temperatura diferente que la del otro, se produce una transferencia de calor proporcional al producto de la corriente por el gradiente de corriente. Si se invierte el sentido de la circulación de corriente, se invierte el sentido de la transferencia de calor. En este caso, las dos uniones, ¿verdad?, tienen temperatura diferentes. Entonces, una de ellas va a liberar calor y la otra va a absorber calor porque tienen, por el hecho de tener temperaturas diferentes, tiene una, la que una libera, la otra lo absorbe. Y eso es lo que se llama transferencia de calor. El efecto Thomson dice que si se hace circular una corriente por el termopar, una de las uniones se calienta y la otra se enfría. Si se invierte el sentido de la corriente, la unión que se calienta y la que se enfría se invierten, tal como se muestra en la figura. Tenemos ahí una unión P1, una unión P2, entonces si la temperatura del lado derecho se calienta, la otra se enfría. Y luego, si la temperatura del lado derecho se enfría, la otra se calienta. Ese es el efecto Thomson. Si en un circuito se mantiene una unión a una temperatura constante, lo cual constituye la unión de referencia o la unión fría, la fuerza termoelectromotriz generada será una función de la temperatura a la que esté sometida la otra unión, unión de medida o unión caliente. En los dibujos que están allí, la unión caliente es la T1, la que está a temperatura T1, y la unión fría o de referencia es la que está a temperatura T2.
Entonces, mientras esté esa situación, pues obviamente la fuerza termoelectromotriz que se genere dentro del circuito va a ser en función de esa que está caliente, la unión caliente, que se simboliza con un símbolo de calor debajo, ¿no? Entonces, obviamente, como dijimos previamente, si se abre la unión, entonces aparece un voltaje que va a ser consecuencia de la situación de tener una unión de referencia fría respecto a una unión de medición caliente. Se define entonces el coeficiente de Seebeck como la diferencia de los voltajes o potenciales termoeléctricos de los dos conductores A y B respecto a la temperatura. Y bueno, básicamente se puede definir como la diferencia entre el potencial termoeléctrico que se ve en el metal A respecto al metal B. Es dos maneras de expresar ese coeficiente de Seebeck, S sub AB. En pantalla vemos dos tablas de lo que sería el coeficiente de Seebeck respecto al platino, ¿verdad? Expresado en microvoltios por grados Kelvin en este caso, donde el platino es el material referenciado, uno de los elementos de los conductores respecto al otro material que sería en este caso puede ser el selenium, el silicio, el germanio, el rodio, el plomo, el aluminio. O sea, en esa tabla pueden ver ustedes eh, cuáles son las magnitudes de los diferentes coeficientes de Seebeck, solamente para tenerlos como una referencia numérica. ¿Ok? En el caso pues de los termopares, hay que unir básicamente esos dos conductores, ¿verdad? De distintos materiales. Y por supuesto que la unión en sí misma, la parte física, es crítica para que no haya problemas de transferencia de temperatura y desajustes en el circuito térmico, ¿no? Entonces hay básicamente 6 tipos de uniones. La A, que es la unión soldada en los extremos. La B, que se conoce como unión soldada en paralelo. La C, que se conoce como unión de hilo trenzado. La D, que es la termopar expuesto, no cubierto con nada. La E es el termopar encapsulado con un protector. Y la F, que es el termopar unido a la cubierta. El aspecto físico de un termopar a nivel industrial, pues es como se muestra en la figura. Tiene todo un montaje para que cuando se inserte el termopar para hacer mediciones de temperatura, en el recipiente o en contacto con lo que se quiera poner en contacto para poderlo sensar, pues bueno, tiene que tener como que cierta fortaleza física, estructuralmente hablando, ¿no? Entonces, en esta imagen que ustedes observan ahí, el aspecto es similar al que se muestra, incluso con una sección roscada para poderla fijar, no sé, ya sea un tanque, por ejemplo, o cualquier otro recipiente que se requiera para fijar el termopar como tal, ¿no? La parte 1 son los conductores, que son los metales. La parte 2 es la unión de medida, es decir, donde se va a proceder a hacer la medida de temperatura. El número 3 es la unión de referencia,
¿verdad? Que es la unión fría, mientras que la unión de medida es la unión caliente, por decirlo en los términos que se emplean en los termopares. La 4 es los hilos del termopar sin aislar. La 5 son los hilos del termopar aislados. La 6 es los cables de extensión iguales al del termopar, es decir, que del mismo material. 7 son los cables de compensación diferentes al del termopar. Muchas veces el problema acá que se presenta es que como son hilos conductor, las conexiones con el mundo real afectan el funcionamiento de todo el proceso de medida. Entonces hay que tener toda esta serie de condiciones para poder trabajar con eso. El 8 es como lo que llaman la caña pirométrica, que es como el cuerpo. El 9 es el protector. Y el 10 es la cabeza de la caña. Obviamente hay varios tipos de termopares que tienen que ver un poco con el tipo de material con que están hechos los conductores, los dos conductores. Y hay como una clasificación estándar, ¿no? Que tiene que ver con el rango de temperaturas, el máximo voltaje de salida y el posible porcentaje de error asociado. En este caso podemos ver que el termopar tipo B es de platino con rodio. El termopar tipo J es de hierro con consastán. El tipo T es de cobre con constantán. El R es de platino con rodio. Y así. Entonces hay varios tipos, ¿no? En el caso de platino con rodio, va de 38 grados centígrados hasta 1800 grados centígrados. Estamos hablando de procesos de alta temperatura. Por eso que estamos hablando de procesos industriales. Donde el rango dinámico de la salida es de 13.6 milivoltios. Son voltajes muy pequeños. El de hierro con contantán, por ejemplo, va de 180 grados centígrados hasta 760 grados centígrados. Mientras que el de cromo con aluminio es de menos 184 grados centígrados hasta 1260 grados centígrados. Como pueden ver, son grados muy amplios con temperaturas muy altas. Los valores de la salida típicos de las mediciones observen que están en microvoltios. O sea, uno de los mayores es el de 51.8 milivoltios. El de cromo con aluminio de 56 milivoltios. Y la medida de error, el porcentaje de error en la temperatura en grados, pues es más o menos 1 grado. Más o menos 1 grado en una medición que puede llegar a 2300 grados o a 1800 grados es un error bastante pequeño. Lo cual dice que estos tipos de sensores es muy, pero muy preciso. Aquí podemos ver un gráfico donde de un lado tenemos la temperatura que puede manejar el termopar y la tensión de salida en milivoltios, la temperatura en grados centígrados y la temperatura en milivoltios para cada uno de los tipos, ¿no? Observarán que algunos de los termopares comienzan su rango de medida en 0 grados centígrados, y de ahí suben. Otros pues tienen medidas que comienzan con temperaturas negativas. También se puede observar que son bastante lineales. Okay, la manera como cambia la tensión de salida en función de la temperatura es bastante lineal. Aquí es una tabla que es como la tabla de calibración de los termopares, ¿verdad? En función del tipo
de material con que están construidos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el tipo B, de lo cual es lo que vimos en las tablas, que es de platino con rodio, en este caso platino y 30% de rodio contra platino y 6% de rodio, los dos conductores, ¿verdad? Entonces la tabla de calibración está, por un lado, la temperatura y las salidas son el voltaje en milivoltios, de tal manera que uno sepa cuál es el valor esperado, ¿verdad? En función de la temperatura a la cual están midiendo de cada uno de los termopares, ¿no? Ahí les ponen el rango de temperaturas, el límite de error que tiene, ¿verdad? Para que uno tenga una referencia de cuánto en la selección del termopar que va a usar en el proceso industrial. En esta lámina podemos ver el termopar, que es de una combinación de hierro con el de cobre y níquel, que es el termopar tipo J, ¿ok? Está la tabla de temperatura y voltajes. O sea que aquí es grados Fahrenheit, comienza en valores negativos, va hacia positivos, también en milivoltios, el rango de temperatura en grados Fahrenheit, ¿verdad? Hay que estar pendiente de ese tipo de detalles para no confundirse, porque hay diferentes sistemas, ¿no?, de medición. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, este es en grados Fahrenheit, aunque hay un escalamiento a grados centígrados, pero la tabla viene en grados Fahrenheit para el termopar J. En el caso del termopar tipo K, vemos que es de níquel con cromio contra níquel con aluminio. Son los dos conductores. Tiene temperaturas también, en este caso negativas, expresadas en la tabla. Está expresado en grados centígrados para los milivoltios. Tiene un rango amplio desde temperaturas negativas hasta temperaturas a 1250 grados centígrados. Es un rango dinámico bastante amplio de temperaturas para poder medir. Ahí les indican los límites de errores posibles en la medición. Ya vimos que son bastante pequeños. Es importante entonces tomar en cuenta estos elementos a la hora del diseño de un sistema de este tipo. Y en el caso del termopar tipo N, que es de cromio y 1.4% de silicio contra uno de níquel y 4.4% de silicio y 0.1% de magnesio. Fíjense que hay ahí unas combinaciones interesantes de tipos de material, ¿no? Abajo ven otra vez la tabla de temperaturas expresada en grados centígrados contra el voltaje en milivoltios. También tiene un rango dinámico bastante interesante, ¿verdad? De temperaturas negativas hasta altas temperaturas, alrededor de 1300 grados centígrados. Un error pequeño. Pues ahí tienen ustedes también otra alternativa de diseño. En el caso de los termopares tipo R, observamos que están hechos de platino con 13% de rodio, uno de ellos, versus el otro es enteramente de platino. Viene las temperaturas expresadas en grados centígrados contra milivoltios. El rango expresado en grados centígrados va desde 0 grados hasta 1450. Todas estas tablas se consiguen en internet completas. Son las tablas de calibración, porque así uno sabe, o sea, cuando uno hace el diseño de un sistema de medición, sabe cómo responde el sensor. Eso es importante. Cuando uno va, es como el datasheet, pues. El datasheet
del sensor, y con eso lo tiene expresado numéricamente. En el caso de los sensores termoeléctricos tipo S, este está hecho de platino con 10% de rodio, uno de los conductores, versus platinum, el otro de los conductores, ¿no? Las tablas vienen dadas en grados centígrados. La variación es amplia, de 0 grados hasta 1450 grados. Tiene un coeficiente de error bajo. Y bueno, esas son las características relevantes de esta termocupla o este termopar. Y el último, que es el tipo T, que es el de cobre 1 versus cobre con níquel el otro, ¿verdad? Pesado también en grados centígrados para los milivoltios. Tiene un rango que va desde menos 200 grados hasta 350 grados centígrados. Un porcentaje de error bajito. Esos son los tipos, ya saben cómo manejarse con este tipo de sensores. Bueno, los termopares también pueden ser, su comportamiento puede ser descrito en forma polinómica. Y hay polinomios de tipo directo, donde el voltaje es la salida a partir de la temperatura, y los inversos, donde la temperatura es la salida a partir del voltaje. Entonces observamos que a la izquierda aparecen los polinomios de voltaje y a la derecha los polinomios de temperatura. En este caso, como es una termopar tipo E, bueno, tiene unas características propias, donde la temperatura aquí está expresada en grados Celsius. ¿Okay? Hay que tener cuidado, como les digo, con la referencia de la escala de temperatura. Entonces ven una primera columna donde están ahí el rango de temperatura, que es de menos 270 hasta 0 grados Celsius, y de 0 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius. Están los coeficientes de C0 hasta C13, en algunos casos no aplica la medición. Y del lado derecho pues aparece el polinomio de temperatura. En función de los voltajes aparece el rango de temperatura, pero también aparece el rango de los voltajes, desde menos 0.825 hasta 0 microvoltios y desde 0 hasta 76.373 microvoltios. Aparecen todos los coeficientes, incluso el rango de error. Ahora podemos observar para el termopar tipo J su polinomio directo y su polinomio indirecto con sus debidas tablas. Entonces aquí el rango de temperatura para el caso del termopar J, desde menos 210 hasta 760 grados Celsius, y de 760 grados Celsius hasta 1200 grados Celsius con sus coeficientes. Y del lado de la temperatura pues aparece el rango de temperatura, el rango de voltaje también, desde menos 0.895 hasta 0 microvoltios, y de 0 microvoltios hasta 42.919 microvoltios con su rango de error de temperatura. Ahora podemos observar los mismos polinomios para el termopar tipo K. Hay una alternativa allí de los polinomios, dependiendo de si estás por debajo de 0 grados Celsius o por encima de 0 grados Celsius. Entonces hay un primer polinomio que indica, en el caso de el polinomio directo, hay un primer polinomio que está para describir lo que pasa debajo de los 0 grados Celsius. Y luego hay un polinomio que describe por encima de los 0 grados Celsius. ¿Okay? Donde aparece E, que es el logaritmo natural, por supuesto.
Entonces ahí aparece la tabla de rangos de temperatura y los coeficientes. Del lado derecho observamos que para la temperatura hay un solo polinomio indirecto y bueno, aparecen los rangos de voltaje. Hay varios rangos de voltaje en función de los varios rangos de temperatura y los rangos de error asociados. En el caso de los termopares tipo N, también tenemos nuestro polinomio directo, un rango de temperatura, tiene varios rangos de temperatura, ¿verdad? Para poder hacer los cálculos. Y en el caso del polinomio indirecto, también está separado en varios grados de temperatura, con varios rangos de voltaje y varios rangos de error asociados. En el caso de los termopares tipo R, lo mismo, pues aparece el polinomio directo primero y el polinomio indirecto después, con los rangos de temperatura y los rangos de voltaje y los rangos de error asociados. Fíjense que dependiendo del tipo de material, por supuesto, por el termopar tipo R tiene otro tipo de material, entonces cambia un poco la información disponible. En uno es más sencillo porque los rangos, digamos, son continuos, en cambio en este son como segmentados, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto a la hora de hacer el diseño del sistema termoeléctrico. Aquí vemos el caso de los termopares tipo S, su polinomio directo y su polinomio indirecto, con sus rangos de temperatura, sus rangos de voltaje, sus rangos de error asociados. Esta es una información bastante específica. A veces cuando uno trabaja con el datasheet de un componente y se presentan las curvas de laboratorio de ese componente, a veces la curva no da tanto detalle. Aquí uno dispone de un nivel de detalle bastante importante, por lo tanto la medición de temperatura debe ser en principio muy precisa. Finalmente están los polinomios directo e indirecto para los termopares tipo T, ¿verdad? Nuevamente aparece la información segmentada entre polinomios directos e indirectos y entre rangos de temperatura, rangos de voltaje y errores, el rango de errores que se pueden cometer con la temperatura. De tal manera que, bueno, esa es la información detallada de cómo trabajan estos sensores. Ahora bien, la medición de temperatura usando termopares está sujeta a una serie de leyes que están verificadas experimentalmente, las cuales nos permiten simplificar el análisis de los circuitos termoeléctricos. La primera es la ley de los circuitos homogéneos, la segunda, la ley de los metales intermedios, y la tercera, la ley de las temperaturas intermedias. En el caso de la ley de los circuitos homogéneos, dice que la tensión generada por un termopar cuyas uniones se encuentran a las temperaturas T1 y T2 no depende de la temperatura a la que se encuentren los puntos intermedios entre, ¿verdad?, esas uniones. ¿Ok? Es importante tomarlo en cuenta. Es decir, si tenemos dos conductores y tenemos las uniones, las temperaturas intermedias que están entre las uniones no afectan el voltaje generado por el termopar. Solamente se toma en cuenta las uniones, los dos puntos de unión. En el caso de la ley de los metales intermedios, dice, si se introduce un tercer metal en serie con uno de los que constituye el termopar, o sea, es un mix ahí, la tensión generada por el termopar no varía siempre que los extremos del metal insertado se encuentren a la misma temperatura.
¿Ok? Y si se introduce un tercer metal, ¿verdad? Como se muestra ahí, van a aparecer otras dos uniones. Pero si en esas uniones es la misma temperatura, como quien dice, ese dopaje del termopar, no, el voltaje no se ve afectado por haber introducido ese tercer tipo de material. ¿Ok? La ley de temperaturas intermedias dice que si la tensión generada por el termopar, cuyas uniones están a las temperaturas T1 y T2, donde expresamos eso como B sub T1, T2, y la tensión cuando están a las temperaturas T2 y T3, expresado como B sub T2, B sub T3, ¿verdad? La tensión total entre el punto de T1 y el punto de T3 generada, o sea, esa tensión generada por esas uniones a las temperaturas T1 y T3 es igual a la sumatoria de las temperaturas intermedias. La que va del punto donde se mide de T1 a T2 y la que va del punto donde se mide de T2 a T3. Eso es lo que dice la ley de temperaturas intermedias. Como estamos hablando de la inserción de un tercer tipo de elemento en los circuitos termoeléctricos, entonces ya un poco hay que hablar de como la expresión circuital de esos que se está armando, y entonces aparecen pues lo que se llamarían circuitos termoeléctricos serie y los circuitos termoeléctricos paralelos. Como van a ver, hay los termopares allí que están conectados en serie, ¿verdad? Y que al final van a inducir una corriente cuando haya las temperaturas adecuadas, ¿no? Se están midiendo tres temperaturas diferentes, ¿verdad? Y hay entonces un circuito armado que va a generar una cierta cantidad de corriente. La parte donde dice cobre, cobre está asociado un poco a veces a los hilos del elemento con que están midiendo, que simplemente los cables son de cobre, ¿no? Entonces se toma en cuenta eso a la hora de formar el circuito de medición. Y en el caso de paralelo podrán observar ustedes cómo se unen los puntos de los termopares para formar una conexión paralela. Igual con los cables conectados de cobre del medidor, que en este caso, por decirlo así, es un amperímetro. Aquí vemos la conexión de un termopar a un voltímetro a la hora de revisar, de hacer la medida. Donde incluso la temperatura a la que está el voltímetro afecta la medición. Entonces todo eso tiene que tomarse en cuenta. En este caso tenemos el termopar, la parte caliente, ¿verdad? Respecto a la fría, o sea, las dos uniones, para poder medir el voltaje que genera el cambio de temperatura. Entonces vemos el circuito que se forma. Entonces lo que va a medir el voltímetro es la temperatura caliente respecto a cero, ¿verdad? Y entonces va a ser la temperatura caliente respecto al terminal frío más el terminal frío al terminal cero, que es el voltímetro. Por eso es que el voltímetro, la temperatura del voltímetro afecta la medición. Aquí vemos un poco la gráfica de lo que sería el coeficiente de Seebeck de los termopares en función de la temperatura, donde se ve que tiene muchas partes no lineales. Al principio, para temperaturas bajas, se ve cierta linealidad, pero por lo regular son muy eh, alineales, ¿no? Lo cual implica que se necesitan, como en otros sensores que hemos estudiado previamente, circuitos que ayuden a corregir eso en algún momento dado.
Debido a la no linealidad del coeficiente de Seebeck, pues obviamente se van a producir errores de medida usando los termopares. O sea, eso es una consecuencia inevitable. Aunque uno tiene información muy precisa del termopar, la variación del coeficiente de Seebeck es importante, es no lineal. Entonces eso es una fuente de error cuando uno está midiendo las temperaturas. Entonces, usualmente salomónicamente se resuelve, es una aproximación lineal dentro del rango de temperaturas en el cual se trabajan entre dos puntos, siempre y cuando no estén muy separados, pero se resuelve así, tomando entre dos puntos. Entonces, el coeficiente de Seebeck, que es lo que vimos, es el delta B entre delta T, que serían los voltajes 2 menos voltaje 1 entre temperatura 2 menos en temperatura 1. Tratando un poco de no tomar distancias muy largas en la recta, sino distancias cortas donde, bueno, la variación sea lineal, como pequeños segmentos lineales para poder establecer el coeficiente de Seebeck. Para hacer mediciones de temperaturas con termopar, a veces hay que hacer lo que se llama compensación, tomando como referencia una unión, como quien dice la referencia de tierra en los circuitos electrónicos. Aquí es un punto donde la temperatura sea controlada, un punto de referencia para medir eso. Entonces, en esas uniones frías se suele lo que se llama el baño de, de hielo, que es 0 grados centígrados, ¿verdad? Entonces se toma la determinación del punto caliente respecto a ese punto de referencia que es 0 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura va a ser la temperatura de referencia más lo que produce la variación del coeficiente de Seebeck. Otra técnica de medición consiste en que colocar dos tensiones de referencia de baño frío, ¿verdad? Para poder hacer la medición. ¿Ok? O sea que se usan doble referencia de 0 más lo que trae como consecuencia la variación del coeficiente de Seebeck. Es otra forma, buscando más precisión en la medición. Eso es lo que se llama compensación mediante dos uniones de referencia. Una tercera opción es la compensación analógica. La compensación analógica consiste en sumar a la tensión que proporciona el termopar, que es el voltaje a la temperatura caliente respecto con la temperatura que es fría, ¿verdad? La tensión que correspondería al mismo termopar en el que las temperaturas fueran temperatura fría y 0 grados. Si ustedes observan el dibujo del sistema, básicamente lo que hacen es que tienen el termopar midiendo el punto caliente, ¿verdad? Respecto a su punto frío, y se le coloca, como quien dice, en paralelo al punto donde está haciendo la medición en frío, usando lo que se llama un bloque isotermo. El bloque isotermo garantiza que todo lo que esté en ese bloque está a la misma temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce un sensor de temperatura junto al mismo punto donde están los puntos en frío, ¿verdad? Que por el cual se está midiendo el voltaje. Y ese sensor de temperatura, por supuesto, se tiene que pasar por un circuito de acondicionamiento de señal, porque las características del sensor no son las de un termopar, por supuesto. Eso va a producir que hay un voltaje de unión fría respecto a 0. Y eso se suma a lo que está midiendo, a lo que genera la medición de temperatura caliente respecto a la fría en la parte de arriba del termopar, la medición normal. La sumatoria de esos combinados da como resultado el voltaje de la temperatura caliente respecto al 0. O sea, el acondicionador, el circuito de acondicionamiento de señal usando un sensor de temperatura, permite restar, o sea,
sumarse a lo que se mide con la temperatura caliente respecto a la fría para compensarlo. Y eso es lo que da el resultado de ese circuito. Diciéndolo en pocas palabras, la compensación analógica lo que dice es utilizar otros sensores para medir las fluctuaciones, la temperatura, y restar una tensión igual a la generada por la unión fría. O sea, lo que ven es como una especie de compensación, como que restarle esa diferencia que genera la unión fría respecto al cero. Entonces, pues por supuesto, como ya hemos visto en clases previas, un circuito de acondicionamiento típico es lo que sería el puente de Wheatstone. O sea, es una manera típica en estos circuitos de usar ese tipo de acondicionamiento. A través de un sensor, en este caso RT, en el puente de Wheatstone, se usa para compensar esa deficiencia en el proceso termoeléctrico. Esa compensación analógica, ¿verdad? Que básicamente en este caso va a ser electrónica, ¿verdad? Y es orientado a temperatura. Se suele hacer con circuitos integrados que ya existen. Hay de ellos 5 que podemos citar acá en esta clase que se utilizan con ese propósito, ¿ok? Porque son circuitos que permiten medir temperatura y se usan como compensadores analógicos dentro del sistema termoeléctrico formado por el termopar. Son el LM35, el LM134, el LM335, el AD590 y el LT1025. El LM35 es un circuito integrado monolítico cuyo voltaje de salida depende de la temperatura ambiente medida en grados centígrados, ¿verdad? El rango dinámico de temperatura del sensor va desde 2 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. La salida de este circuito integrado parte de 0 milivoltios hasta, bueno, no hasta, con un incremento de 10 milivoltios por grado centígrado a partir de ese cero. O sea, cada grado que es de variación a partir de cero o de la temperatura inicial, entonces genera 10 milivoltios por grado centígrado. Observen la alimentación, va de entre 4 a 20 voltios. Ahora vemos las características de este sensor. Importante, ¿verdad? Es la precisión, la no linealidad y la ganancia del sensor, que es como la pendiente, lo que vimos en la ecuación pasada, ¿verdad? Los tantos milivoltios por grado centígrado, ¿no? Su variación, eso es la ganancia. Entonces aquí tenemos una precisión expresada en grados centígrados de más o menos 1 grado centígrado hasta 1.5 grados centígrados. La no linealidad del comportamiento del sensor, expresado también en grados centígrados, digamos, es como una especie de error, sería más o menos 0.3 grados centígrados, lo cual no es muy alta, si el rango de temperatura es aceptable. Y la ganancia del sensor es de entre 9.9 y 10.1 milivoltios por grado centígrado. O sea, a partir del punto 0, él empieza a incrementarse en 10.1 milivoltios por cada grado centígrado de cambio. Entonces es importante tomar en cuenta este comportamiento con este circuito integrado. En el caso del LM134 es un circuito integrado cuya corriente de salida es proporcional a la temperatura ambiente en grados Kelvin. Entonces también es un dispositivo que tiene básicamente 3 terminales activos, el resto no es activo. Vemos un poco algunas conexiones típicas, ¿verdad? Del elemento.
usado básicamente como un termómetro en grados Kelvin, ¿no? Entonces se le coloca una alimentación, lleva un pin positivo de alimentación y un pin negativo de alimentación, y luego pues se le conecta una resistencia externa para setear el potenciómetro y una conexión típica con un divisor de tensión, y un condensador un poco por compensación de elementos en el sistema, ruidosos en el sistema. Aquí acuérdense que estamos hablando de milivoltios, entonces muchas cosas eléctricamente hablando pueden afectar esa medición y hay que tomarlos en cuenta cuando eso se ha demostrado en el laboratorio que afecta su respuesta, la respuesta del sensor. Este sensor en particular es seteado por corriente a diferencia del otro que es seteado por voltaje, ¿verdad? Entonces, si uno lo alimenta, hay un cambio entonces en la corriente. Y dependiendo de cómo lo seteamos, el rango de corriente que esté seteado, en este caso, por ejemplo, entre 10 microamperios y 1 miliamperio, o entre 1 miliamperio y 5 miliamperios, o entre 2 microamperios y 10 microamperios, entonces, bueno, va a haber en él, pues, un porcentaje de corriente en el cual él va a cambiar. El rango de voltaje de operación, ¿verdad? Varía entre 0.8 voltios, 0.9 voltios, 1 voltio, ¿verdad? Y bueno, tiene su ficha técnica asociada para uno conectarlo en un circuito, usándolo como sensor de temperatura. Veamos la conexión del 134 con un termopar. Observen la conexión aquí para darles una idea de cómo se utilizan este tipo de sensores, ¿no? Observen la forma como está conectado el LM134 con su resistencia de seteo para establecer una corriente dentro del sensor. Y ¿dónde se conecta? Se conecta en la juntura fría, la juntura fría del termopar. La de la juntura caliente, bueno, es la punta izquierda del termopar. Y luego, a partir de eso que está allí, el sistema se conecta a un circuito con un operacional, ¿verdad? Donde él tiene en el terminal negativo un divisor de tensión y a partir de ese divisor de tensión tiene una realimentación hasta su salida un poco para producir una ganancia del voltaje que sale del termopar y poderlo referenciar a una etapa posterior a él, ¿no? En este circuito, pues por supuesto, buscas tener un voltaje de salida un poco más grande. Un Vout, por ejemplo, dice que entre 4 voltios y 20 voltios para un rango de temperaturas entre 200 grados centígrados a 700 grados centígrados. O sea, un poco es un circuito de condicionamiento para el termopar usando el LM134 como compensador y un amplificador para producir una mejor ganancia. Aquí vemos el LM335, es un sensor de temperatura que hay que conectarlo, como ven ustedes, tiene un dibujo similar al del voltaje, al del diodo Zener, ¿verdad? Se le conecta una resistencia en serie, una fuente de polarización y el output del sensor, puesto así, es de 10 milivoltios por grados Kelvin. ¿Ok? Usualmente se le puede conectar la opción es de un potenciómetro en paralelo con el sensor para ajustar un poco su desempeño. No es un sensor muy difícil de usar, realmente es similar al 134 en algunas características y al 35 que acabamos de ver.
Aquí podemos ver los distintos encapsulados que tiene el 335, ¿verdad? Algunos de una forma u otra. Al ser un dispositivo de tres terminales, el encapsulado puede parecerse mucho al de un transistor. También tiene en modo circuito integrado, pero igual son tres conexiones nada más. La alimentación, el punto de referencia tierra y el ajuste. Aquí podemos observar las características técnicas, ¿verdad? Y el voltaje de salida, ¿verdad? El cambio de voltaje de salida que podemos esperar en función de las corrientes. El body de 3, que es típico, 3 milivoltios típico, hasta un máximo de 14 milivoltios. Cuando el rango de corriente con el cual se energiza es de 400 microamperes hasta 5 miliamperes. La impedancia no es tan importante acá, aunque dice que el rango dinámico de impedancia es de 0.6 ohmios, o sea, una impedancia muy bajita. El coeficiente de temperatura asociado con el voltaje de salida es de efectivamente 10 milivoltios por grado centígrado. Fíjense que no hay mínimo máximo, es 10 milivoltios por grado centígrado. ¿Ok? Aquí podemos observar algunas aplicaciones típicas del 335. En la primera, más a la izquierda, usando un 334 como compensador complementario, usando el 335. Es una aplicación. Básicamente lo que tenemos ahí son termómetros, ¿verdad? Temperatura por un lado y voltaje por el otro. Lo que coloques en el camino son para un poco aumentar precisión, aumentar sensibilidad o el rango dinámico. Por ejemplo, en el del medio, que tienen tres sensores en serie, expande su rango dinámico de voltaje, utilizando una alimentación de 15 voltios y una resistencia. Recuerda que la resistencia setea la corriente. En el caso de la primera, con el LM334, bueno, se setea la corriente, pero esa corriente también depende de la temperatura. Entonces hay que aparear un poco el 334 en temperatura con el 335, ¿no? Y también se pueden conectar en paralelo. ¿Okay? Como son elementos electrónicos, uno puede usar una variación, una combinación de ellos de tal manera de producir un termómetro con una determinada salida. Aquí vemos una aplicación del 335 con un termopar, ¿verdad? Que es usándolo como compensador. Es cuestión de estudiar un poco la respuesta y el sentido de cada uno de ellos en el circuito, pero realmente, bueno, es válido. Fíjense que está la termopar, ¿verdad? Con el punto caliente, y de este lado, el lado derecho después del meter, es el punto frío, como lo hemos visto en lámina previa. El circuito de compensación va directamente a tocar el punto frío que está del otro lado del meter, y entonces ahí actúa el compensador, ¿verdad? Para llevarlo a respecto a cero. A partir de ese circuito vemos un poco la aplicación con distintos termopares, el termopar J, el T, el K, el S. Cambias la resistencia R3 del circuito y obtienes un coeficiente de Seebeck específico, en este caso 52.3 microvoltios por grado centígrado hasta 6.4 microvoltios por grado centígrado, que es como la sensibilidad, ¿no? Y en el caso, en unas otras configuraciones con R3 y R4 para cada uno de esos termopares, y permite obtener entonces también ese mismo coeficiente de Seebeck. Como ven, pues digamos, tiene amplias aplicaciones. Los circuitos hay que pensarlos, por supuesto.
El que diseña el circuito, pues sabe bien qué quiere hacer efectivamente al aplicarlo con el termopar. Aquí podemos ver otras aplicaciones, otras variantes del circuito de compensación usando el 335, ¿verdad? A un termopar con distintas variaciones, ¿no? Está el termopar, un termopar de características diferentes, fíjense los circuitos. Es una fuente de información interesante, analizando los circuitos que se usaron para hacer la compensación del punto frío del termopar. Otro circuito integrado clásico, ¿verdad? En este caso el AD590, digamos que la salida de corriente es proporcional a la temperatura. ¿Ok? Entonces es básicamente un termómetro de estado sólido. ¿Ok? Básicamente es eso, son termómetros de estado sólido con circuitos electrónicos. El AD590 también se usa mucho en compensación. Lo van a ver mucho en los ejemplos de los datasheets que se utilizan, asociados a las termocuplas, por supuesto, a los termopares. También se pueden conectar en serie, también se pueden conectar en paralelo. Llevan una resistencia de seteo, ¿verdad? En este caso, este trabaja con grados Kelvin, entonces el voltaje de salida, que es proporcional a la corriente, va a ser de 1 milivoltios por grado Kelvin. De hecho, el colocar esa resistencia allí es como es un convertidor de corriente a voltaje. Es lo que hace, utilizando la ley de Ohm. Le meten una resistencia para que transforme las variaciones de corriente en voltaje y eso poderlo aplicar a un amplificador o algo. Acá podemos ver algunos encapsulados asociados con el AD590. Yo lo coloco porque también le da a uno una idea, la construcción y cómo usarlo en un circuito dado, ¿no? Es bueno tener ideas también del aspecto físico de los componentes electrónicos que podemos llegar a usar. Algunas características técnicas relevantes: el voltaje de operación entre 4 y 30 voltios, porque bueno, para saber dónde vamos a poderlo usar. La corriente de salida nominal a 25 grados centígrados, ¿verdad? Que es como la referencia de 298.2 grados Kelvin, es como la referencia a temperatura ambiente. ¿Ok? Eso nos produce entonces 298.2 microamperios. Bien, la relación directa entre los grados Kelvin y la corriente de salida. La variación nominal de temperatura es de 1 microampere por grado Kelvin. ¿Ven ustedes? 1 microampere por grado Kelvin. Importante ese dato. Como estamos hablando de medidas de temperatura y las referencias son grados Kelvin, grados Celsius y en ocasiones grados Fahrenheit, pues incluí esta tabla de conversión acá, un poco para ubicarnos rápidamente, donde está la conversión de grados Celsius a Fahrenheit y de grados Celsius a Kelvin, ¿no? Entonces, ustedes pueden ahí pues rápidamente hacer una referencia de conversión, ¿no? Aquí vemos un circuito de compensación de unión fría, ¿verdad? Utilizando el 590. Y un circuito integrado que no hemos estudiado, que es el AD580. En este caso, el 590 se coloca justo en la compensación de la unión fría respecto a la unión caliente, que es la unión de medición, ¿no? Como ven, sí se usa, se aplica mucho en el contexto de los termopares.
Mm, Por último está el LT1025, que es un circuito integrado monolítico cuya función básicamente es compensación de uniones frías a los termopares. El rango es total, ¿no? E, J, K, R, S y T. Eh, Tiene el mismo formato, se conecta usualmente directo a la unión fría, a la termopar, la parte de la unión fría, ¿verdad? Y hay un arreglo resistivo que se usa para poder trabajar y hacer la conversión voltaje por grado, ¿no? Hay un diagrama un poco cómo se usa eso conectado con un amplificador, porque por un lado tienes el sensor, se asocia con la unión fría y seguramente hay que amplificarlo para tener los voltajes que se requieren. Vean que este LT1025 internamente tiene un arreglo de resistencias que permiten establecer para cada uno del tipo de termopar una coeficiente de Seebeck diferente. Fíjense, el termopar J de 51.7 microvoltios por grado centígrado, el tipo K, el tipo R, ¿verdad? Tiene todas sus maneras, ¿no? Y el tipo E. Y el, bueno, va a producir pues la compensación asociada. Aquí vemos una tabla un poco con las características eléctricas del compensador. Eh, Básicamente el voltaje, dependiendo del divisor resistivo que uno utilice y el tipo de termopar, obtenemos las variaciones del voltaje en función de la temperatura y colocas el mínimo, el máximo y el típico para cada uno de los termopares. Eso es importantísimo. Por un lado, ¿no? Los divisores de impedancia importantísimos también asociados con los termopares. ¿Cuál es la resistencia que uno tiene que conectar? 2.5 en el caso, 2.5 kilo ohmios en el caso del termopar tipo E, 2.1 kilo ohmios en el caso del termopar tipo J, y así sucesivamente. Hay información técnica relevante y precisa para hacer las conexiones del LT1025. Aquí pueden observar un circuito típico, ¿verdad? Para conectarlo con un termopar tipo K. En la unión fría, de un lado se conecta el LT1025, del otro lado un circuito de amplificación, que como decía el diagrama que es genérico, de tal manera de que uno ajusta la salida que produce el circuito y el voltaje de salida del termómetro como tal lo gradúa en función de un amplificador. En este caso la voltaje de salida va a ser de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces, un poco el afinamiento del funcionamiento del termómetro utilizando el compensador de la unión fría y el amplificador, en este caso el LT que aparece ahí. Veamos el ejemplo 21.1. Se dispone de un termopar tipo K cuya curva de calibración se muestra en la tabla anexa cuando una de las uniones se mantiene a 0 grados centígrados, unión fría. Se conecta un voltímetro que se encuentra a 20 grados centígrados. Si la temperatura de la unión caliente es de 145 grados centígrados, ¿cuál es la tensión medida por el voltímetro? Y si la tensión medida por el voltímetro es de 3.422 milivoltios, ¿a qué temperatura está la unión? Esta es la tabla de calibración del termopar tipo K.
Aplicando la ley de temperaturas intermedias se tiene que la temperatura 1 es 145 grados, la temperatura 2 de la unión fría 0 grados centígrados y la temperatura del voltímetro 20 grados centígrados. Si sustituimos punto a punto los valores, tendríamos que sería la tensión producida por la diferencia entre T1 y T2 más la tensión producida por la diferencia entre T2 y T3 igual a la potencia producida entre T1 y T3. Reemplazando eso por sus temperaturas, ¿verdad? Sería la tensión de 145 grados centígrados a 0 grados centígrados más la tensión producida de 0 grados centígrados respecto a 20 grados centígrados, y eso va a ser igual a la tensión producida por 145 grados centígrados respecto a 20 grados centígrados. Para este último término, para que nos dé la tensión que mide el voltímetro, tenemos que hacer un cambio. Vamos a hacer un ajuste. Vamos a decir que la ley de temperaturas intermedias dice que es la tensión de 145 grados centígrados respecto a 0 grados centígrados menos la tensión que mide el voltímetro de 20 grados centígrados respecto a 0 es igual a 145 grados centígrados menos 20 grados centígrados, la tensión que hay en ese camino. Si hacemos eso, nos queda que 5.937 milivoltios menos 0.798 milivoltios va a ser igual a la tensión que va desde la juntura caliente hasta el voltímetro. Eso nos va a dar 5.139 milivoltios. Nuevamente aplicando la ley de temperatura intermedia, se tiene que la temperatura de la junta caliente es X, no se conoce. La temperatura de la juntura fría 0 grados centígrados y la temperatura del voltímetro es 20 grados centígrados. Si hacemos eso, sustituimos la ecuación de la ley de temperaturas intermedias. El voltaje asociado a la juntura caliente respecto a la juntura en frío más el voltaje de la juntura en frío respecto al voltímetro va a ser igual al voltaje producido por la temperatura caliente respecto al voltímetro. Reemplazamos los términos de referencia y nos queda entonces que el voltaje de la juntura caliente, que es la X, a X grados centígrados respecto a la juntura fría, más el voltaje de la juntura fría respecto al voltímetro es igual al voltaje de la juntura caliente respecto al voltímetro. Nuevamente en el segundo término le cambiamos el signo para tener la correlación correcta. Entonces tenemos el voltaje de la juntura caliente respecto a 0 grados centígrados menos el voltaje del voltímetro respecto a la juntura fría en 0 grados centígrados va a ser igual al voltaje de la juntura caliente respecto al voltímetro. Despejamos el término que nos interesa, que en este caso es el voltaje de la juntura caliente respecto a 0, hacer la juntura fría, y colocamos los valores. Entonces, el voltaje de la juntura caliente respecto a 0 grados centígrados va a ser igual a 0.798 milivoltios más 3.422 milivoltios. Eso nos da que B de X, la juntura caliente respecto a 20 grados, que es el voltímetro, son 4.220 milivoltios. Buscamos en la tabla el valor correspondiente de temperatura o el más aproximado y nos da que X es igual a 103 grados centígrados. Veamos el ejemplo 21.2. Se dispone un termopar tipo J cuya curva de calibración se muestra en la tabla anexa cuando una de las uniones se mantiene a 0 grados centígrados, que es la unión fría. Se conecta a un voltímetro que también se encuentra a 20 grados centígrados. Se pide, si la temperatura de la unión caliente es de 45 grados centígrados, cuál es la tensión medida por el voltímetro. Y segundo, si la tensión medida por el voltímetro es 5 milivoltios, ¿a qué temperatura está la unión caliente? Esta es la tabla de calibración del termopar J con su columna
temperaturas y sus valores de voltaje asociados a cada una de ellas. Respecto a la primera pregunta, si la temperatura de la unión en caliente está a 45 grados centígrados, quiere decir que el voltaje termoeléctrico generado de esa juntura es, de acuerdo a la tabla, 2.322 milivoltios. Si en la segunda pregunta, si lo que mide el voltímetro es 5 milivoltios y buscamos en la tabla, hay un primer voltaje que se le acerca que es 4.997 milivoltios. Eso implica que la temperatura sería 95 grados centígrados. Y por el otro lado, por encima de 5 milivoltios estaría 5.052 milivoltios en la tabla. Luego T2 sería 96 grados, o sea que para el primer valor son 95 grados, para el segundo valor son 96 grados. Si calculamos el índice de sensibilidad de Seebeck, ¿verdad? El coeficiente de Seebeck, delta B entre delta T, nos da que S es igual a 55 microvoltios por grado centígrado. Con ese coeficiente de Seebeck interpolamos, ¿verdad? Delta B entre delta T respecto a Bx y a Tx, como una especie de linealización, nos da entonces que Tx es igual a 95.05 grados centígrados. Veamos el ejemplo 21.3. Proponga una linealización para la curva de calibración de un termopar K en el margen de 0 grados a 100 grados centígrados. Veamos ahí la tabla anexa para ese termopar. Usando la tabla anexa, si aplicamos el coeficiente de Seebeck, S es igual a delta B entre delta T, por lo que S es igual a B2 menos B1 entre T2 menos T1. Entonces, aplicando eso, veríamos en la tabla el voltaje equivalente para T2, que sería 4.096 milivoltios, ¿verdad? Y para que corresponde a 100 grados, y en otro caso 0 milivoltios para 0 grados. Sacando esa cuenta, la inicialización que se propone es de 40.96 microvoltios por grado centígrado. La bibliografía propuesta para esta parte de la materia es Instrumentación Electrónica, Miguel Pérez, Juan Álvarez, Juan Campo, Francisco Ferrer y Gustavo Grillo, de la editorial Thomson, capítulo 13.